Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Medicina. Mi nombre es Sebastián Salazar y hoy vamos a continuar con la serie de fisiología, específicamente con la serie de fisiología sanguínea. Eh, Les voy a contar, este video ya lo había grabado, pero cuando miré el video, supuestamente había compartido pantalla, pero no, no había compartido pantalla. Entonces lo vamos a volver a grabar en este momento. Entonces, bueno, hoy hablaremos de hemostasia. Eh, Recuerden visitar los otros videos del canal, ¿sí? Sobre todo el de generalidades, que algunas cositas que hablamos en ese video van a estar acá, se los voy a estar dejando por acá arriba. Y recuerden también visitar el de hemoclasificación, que también está en nuestra categoría de fisiología sanguínea en el canal. Entonces, empecemos con este tema. Entonces, hoy vamos a hablar de las generalidades de la hemostasia, lo que es el espasmo vascular, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y todo el proceso de coagulación. Entonces, para empezar así como generalidades, tenemos que hablar de las células principalmente encargadas de todo este proceso que vamos a hablar hoy, que es la hemostasia, las cuales son las plaquetas. Entonces, ¿por qué les digo que es importante revisar ese video de generalidades? Porque ahí vemos cómo nosotros tenemos una célula hematopoyética pluripotencial, ¿cierto? Que se puede convertir, es como Barbie, sé lo que quiera hacer. Entonces se puede convertir en un eritrocito, se puede convertir en un linfocito, en un neutrófilo, en un basófilo. Pero entonces nosotros en este caso lo vamos a convertir en una cosa que se llama un megacardioblasto, que luego se va a convertir en un megacariocito y por algunos factores se va a fragmentar y esos fragmentos son los que llamamos plaquetas, ¿sí? Esto pasa por un estímulo muy similar al que vemos en ese video que lo hablamos, que es cuál es el estímulo para la formación de eritrocitos. Entonces ahí hablábamos de la eritropoyetina y acá hablamos de una primita de ella que no es para eritrocitos sino para plaquetas, que es la trombopoyetina. Entonces, la trombopoyetina es la que se encarga de la diferenciación de esa célula hematopoyética pluripotencial en un megacardioblasto, un megacariocito y posteriormente fragmentos de ellos, ¿sí? Estas no se consideran células, puesto que son los fragmentos de una, pero tienen organelas capaces de sintetizar enzimas que ya vamos a ver que son muy importantes. Además, poseen fibras de actina y de miosina, además de una sustancia específica llamada trombostenina, que van a permitir que estas plaquetas hagan contracción específicamente por una función que vamos a ver en el video de hoy más adelante. Y además tienen una capa de glucoproteínas que se adhieren a epitelios dañados, que es importante que recordemos esto para que entendamos todo el tema de la hemostasia primaria. Entonces, esas serían las generalidades de las plaquetas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que todos estos procesos de los que vamos a hablar van a empezar a suceder a la par, pero empecemos a desglosar bien ese tema. Entonces, nosotros tenemos una injuria en un tejido, nosotros tenemos un daño de un tejido, me corté con un cuchillo, me raspé, lo que sea, y esa herida entonces va a generar una pérdida de sangre en el tejido, ¿cierto? Entonces, cuando se da esa pérdida de sangre, obviamente nuestro cuerpo necesita esa sangre para mantener un correcto volumen plasmático. Entonces, se empiezan a hacer diferentes mecanismos para que no se pierda esa sangre. Uno de ellos, y podríamos decir que uno de los dos más importantes, es el espasmo vascular, que básicamente por medio de diferentes estímulos genera una contracción sostenida del vaso. Entonces, acá hablamos de la vasoconstricción. Y este espasmo vascular se da por tres mecanismos principales. El espasmo miógeno local, que se da gracias a pues, el estímulo del daño. Hay una contracción de ese músculo lisovascular. Otro mecanismo que son los factores autacoides locales, que básicamente están mediados por sustancias que se liberan en ese momento, ya también lo vamos a ver, y por reflejos nerviosos. Entonces, ese espasmo vascular básicamente es ese reflejo que va a pasar para que se contraiga el vaso, ¿cierto? Y se reduzca instantáneamente el flujo de sangre del vaso roto cuando una anoxia queda en ese vaso. Entonces, cuando hablamos de los factores que influyen, como en las sustancias autacoides locales,
estamos hablando de la liberación de sustancias vasoconstrictoras, principalmente el tromboxano A2, que nosotros debemos recordar que se libera gracias a una cadena inflamatoria, que esa cadena inflamatoria se da porque hay un daño, entonces se liberan las fosfolipasas, se activa la fosfolipasa, principalmente la COX-2, ¿sí? Esta fosfolipasa entonces se come todos los fosfolípidos de membrana, ¿sí? Activando el ácido araquidónico, y recordar que de esa cascada inflamatoria entonces se liberan 4 productos principales, de los cuales uno de los más importantes en este caso es el tromboxano, ¿sí? Y además este tromboxano también nos ayuda con lo que va a ser la formación del tapón plaquetario, como ya vamos a ver. Entonces esto es uno de los principales mecanismos que tiene el cuerpo para disminuir esa pérdida de sangre por un estímulo de un daño generado a nivel de un vaso. Entonces, esto nos da pie para que hablemos entonces de lo que es la hemostasia primaria, que va a ser principalmente eso que acabamos de decir, la formación del tapón plaquetario. Entonces, esta hemostasia primaria es el inicio de un proceso que vive el organismo, ¿cierto? Con el fin no solamente de disminuir también ese flujo, tapando el lugar donde se generó el daño, sino también es donde se inicia ese proceso de reparación y restauración del tejido malo. Entonces, esta hemostasia primaria se va a dividir principalmente en 3 fases. Y la célula más importante, la protagonista de esta historia, va a ser la plaqueta. Entonces vamos a tener la adhesión plaquetaria, número 1. Número 2, activación plaquetaria. Y número 3, agregación plaquetaria. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, bueno, entendamos lo normal, estamos hablando de fisiología. ¿Qué tenemos en nuestro organismo normalmente? Entonces, tenemos el endotelio. El endotelio lo vamos a dividir hoy en una cara interna y una cara externa, ¿sí? Entonces, el endotelio en su cara externa va a tener fibras de colágeno, ¿sí? Pero en su cara interna vamos a tener un factor que se llama el factor de von Willebrand. Ese factor está entonces relacionado con diferentes funciones muy importantes en la hemostasia, que ya vamos a ver, que además su deficiencia genera sangrados. Pueden revisar la enfermedad de von Willebrand, que es cuando se da una deficiencia de este factor, y está muy relacionado con el factor 8 de coagulación. Entonces, ¿cuál es la función de eso? Entonces ya entendimos lo normal, ya sabemos cómo está repartido el endotelio y sus capas y esos factores que van a afectar. Entonces, el inicio de la hemostasia primaria va a estar dado por un daño del tejido, del endotelio. Ese daño entonces permite que se exponga todo ese colágeno que estaba en la capa externa del endotelio, y entonces esas plaquetas circundantes que estaban pasando por el endotelio vascular, ¿cierto? Por dentro del vaso, entonces gracias a las glucoproteínas que mencionamos antes se van a empezar a pegar a ese colágeno. Ese colágeno va a ser el punto de anclaje para que esas plaquetas se peguen. ¿Por medio de qué? Las glucoproteínas. Entonces primero se pegan a ese colágeno por medio de una glucoproteína que es la 1A, 2A, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace ese factor de von Willebrand? Ese factor va a ser un factor de estabilización, va a ser el cemento que necesita la plaqueta y el colágeno para hacer su amor de por vida. Entonces, ese factor hace eso, refuerza esa unión entre la plaqueta y el colágeno y la estabiliza para que estas plaquetas no se despeguen y sigan por el flujo. Eso es lo que conocemos como la adhesión plaquetaria. Cuando se libera ese colágeno, cuando se pegan, están las glucoproteínas y la acción del factor de von Willebrand. Luego empezamos con la activación plaquetaria. Entonces, ¿qué es esa activación plaquetaria? Es cuando hay sustancias, estímulos que permiten que las plaquetas empiecen a liberar y a generar otras funciones. Entonces, ya hicimos una adhesión, ¿cierto? Pero entonces, como se hizo el daño y todo, empieza la liberación de tromboxano A2, de factor 3 de coagulación, la COX, todo eso, y eso hace que esa plaqueta se active, sobre todo esa acción del tromboxano, ¿sí? Además de lo que ya pasó en la fase pasada, la unión del colágeno y la acción del factor de von Willebrand hace que entonces estas plaquetas liberen unos gránulos que van a tener ADP y serotonina. Y eso nos va a conducir a la siguiente fase,
que es la fase de agregación plaquetaria. Entonces, en esa fase de agregación plaquetaria, simplemente ese ADP, ¿sí? Ese tromboxano que me estimula la liberación de estas sustancias y esa serotonina, va a ser se va a convertir en un factor quimiotáctico. Recordemos quimiotaxis como esa sustancia, esa liberación de sustancias químicas que atraen otras células, y eso va a generar que lleguen más plaquetas y por medio de otras glucoproteínas, que son las 2B, se peguen esas plaquetas entre ellas y empiecen la formación de una red que va aceptando moléculas de fibrinógeno, que va a ser muy importante para el paso siguiente, que es el paso que nos interesa hablar en la hemostasia secundaria. Entonces, en esa agregación se terminan de consolidar esas plaquetas y se unen más para empezar a enredar también en su tejido fibrinógeno y otras células sanguíneas. Entonces, importante, las glucoproteínas de unión al colágeno va a ser entonces la glucoproteína 1A y 2A, como lo vemos acá, y esas glucoproteínas de unión a las plaquetas van a ser entonces las glucoproteínas 2B. ¿Listo? Esto entonces serían los pasos de la hemostasia primaria, donde se da todo esto. Las plaquetas son las protagonistas de esta historia y creo que es una forma fácil de explicarlo. Entonces ya pasaríamos a la formación de un coágulo, ¿cierto? Que es secundario a la formación de ese tapón plaquetario, y acá es donde empezamos con la hemostasia secundaria. Entonces, digamos que eso que hacemos no va a ser suficiente. Incluso miremos que cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de la liberación de tromboxano. Entonces veamos que a la par de que da toda esa hemostasia primaria, se da el espasmo vascular que ya mencionamos, pero entonces digamos que nosotros tenemos que tener como una ayuda extra para que ese tejido deje de sangrar verdaderamente y se empiece a reparar, que acá es cuando entonces hacemos la formación de un coágulo, que sería el paso posterior a la aparición de la fibrina en esto. Entonces acá empezamos a hablar de la hemostasia secundaria, que es cuando queremos generar un coágulo, ¿sí? Para la resolución e iniciar la cicatrización de ese vaso dañado. Entonces, empezando a hablar de esto, tenemos que tener claro que nosotros tenemos un equilibrio en nuestro cuerpo de sustancias anticoagulantes y de sustancias procoagulantes, ¿sí? Si no tuviéramos este equilibrio, nosotros seguramente o sangraríamos muchísimo o estaríamos llenos de coágulos en nuestro cuerpo y ya nos hubiéramos muerto. Y ese equilibrio también nos ayuda a que cuando nosotros tenemos una herida y formamos un coágulo, ese coágulo se pueda disolver y se pueda absorber para que esto no permanezca ahí todo el tiempo y no nos vaya a dar eh, ni un tromboembolismo pulmonar, ni una trombosis venosa, ni una isquemia mesentérica, ni absolutamente ninguna otra patología eh, asociada pues a la formación de coágulos. Entonces, para la formación de un coágulo tenemos que seguir unos pasos. Lo primero es que la cascada de coagulación se genere por medio de activadores de la protrombina, ya vamos a ver de eso. Entonces, el objetivo que tenemos es pasar la protrombina en trombina, y el tercer paso es pasar el fibrinógeno en fibrina, que es el que está relacionado con el segundo paso, como ya lo vamos a ver en las cascadas de coagulación. Todo esto va a terminar entonces en la formación de un coágulo y una red de fibrina, y va a, como es una red, pensemos en una telaraña, la telaraña atrapa moscas, pero acá tenemos una telaraña en un tubo. Ese tubo es el vaso que se reventó y obviamente va a generar atrapamiento de algunas células que van a fortalecer ese coágulo. Entonces, estas son las vías de la coagulación, o la llamada cascada de coagulación, que está dividida en dos vías, ¿sí? Que dependen del mecanismo de lesión, pero que básicamente van a cumplir el mismo objetivo. Que el objetivo principal son como tres incluidos en uno, ¿sí? Que sería activar el factor 10 de coagulación. Ese factor 10 de coagulación es el que me va a pasar la protrombina a trombina y me va a pasar el fibrinógeno en fibrina. Entonces acá lo vemos en la vía extrínseca y acá lo vemos en la vía intrínseca. Factor 10 activo me activa entonces la protrombina en trombina y asimismo el fibrinógeno en fibrina, que es el objetivo que estamos buscando. Entonces, ¿de qué depende entonces que se active una vía o la otra? El mecanismo de lesión, como ya les había dicho. Entonces, en la vía extrínseca vamos a tener una respuesta mediada por algo que es el factor tisular,
O sea que nosotros acá vamos a hablar de que tenemos un daño en un tejido, mientras que la vía intrínseca va a ser por un traumatismo sanguíneo propiamente, que va a ser entonces el reflejo del contacto de la sangre con el colágeno. Entonces empecemos por la vía extrínseca. Entonces yo tengo un daño en un tejido, se libera factor tisular y ese factor tisular es el encargado de pasar el factor 7 de coagulación de inactivo a activo, ¿sí? Y ya simplemente ese estímulo, ese factor 7 activo me va a activar el factor 10. Entonces ese factor 10, con ayuda del calcio, acá es muy importante el calcio porque nos va a ayudar a activar un montón de factores, sobre todo en la vía intrínseca. Ese calcio y el factor 10 activo me va a ayudar a pasar o activar más factor 10 como un feedback positivo, y entonces este me va a activar la protrombina en trombina, y la trombina directamente va a pasar el fibrinógeno a fibrina, pero indirectamente también lo va a hacer activando el factor 13 de coagulación. Por el lado de la vía intrínseca, entonces tenemos un traumatismo en la sangre, se empieza la liberación de factor 12 de coagulación, este se activa, ¿sí? Y cuando este se activa, permite la activación del factor 11. Ese factor 11, cuando se une con el calcio, me activa el factor 9, y el factor 9, cuando se une con el calcio, me activa el factor 10. Y va a pasar exactamente lo mismo. Se une con el calcio y me genera mayor activación del factor 10, ¿sí? Y además, que eso va a ser entonces en este caso por el factor 8. Recuerden el factor 8 muy relacionado con el factor de von Willebrand, y entonces se va a generar mayor activación del factor 10. Ese factor 10 entonces va a ser el que me va a pasar la protrombina en trombina, y de la misma forma la trombina me va a pasar el fibrinógeno en fibrina por dos mecanismos, uno directo y uno indirecto por medio de la activación del factor 13 de coagulación. Este me genera pues la estabilización de la fibrina, y ahí es cuando empezamos con otro paso. Espero que haya quedado bastante claro. Eh, y bueno, esta sería la cascada de la coagulación. Entonces, posterior a eso, aunque bueno, acá lo vemos de una forma como más fisiológica, entonces ya sabemos, hay un activador de la protrombina, pasa la protrombina a trombina con ayuda del calcio, o sea que acá estamos hablando del factor 10 de coagulación, y ahí es donde se produce la trombina. Posteriormente la trombina pasa el fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Y con ayuda del factor 13 activo se estabilizan esas fibras de fibrina, ¿sí? Y es donde se forma esa malla de fibrina. Y esa malla de fibrina entonces va a empezar a secuestrar, a adherir diferentes células, como células sanguíneas, como los neutrófilos, basófilos, eritrocitos, más plaquetas, que esto es muy importante, las plaquetas aquí, y residuos del plasma, lo que termina de formar el coágulo. ¿Por qué les digo que las plaquetas son muy importantes aquí? Porque ese coágulo se tiene que asegurar a la pared, que es esa consolidación del coágulo. Esa retracción se da gracias a que se adhieren más plaquetas, y ya dijimos, las plaquetas que tienen lo que son fibras de actina y miosina y trombostenina, que van a permitir entonces que ese coágulo se quede bien puesto en esa pared y que no se mueva por nada del mundo y que no migre a otros tejidos, para que se repare eso y no perdamos sangre. ¿Listo? Entonces, acá terminamos la formación y la retracción del coágulo. Pero entonces tenemos que hablar de qué va a pasar con ese coágulo, cuando ese tejido ya se repare, cuando no tengamos mayor sangrado. Entonces, acá hablamos entonces del equilibrio que ya mencionamos, y acá es donde actúa el sistema fibrinolítico. Entonces, el sistema fibrinolítico, básicamente cuando nosotros tenemos en el cuerpo células del endotelio vascular dañadas, así como se liberan activadores del fibrinógeno, también se liberan activadores del plasminógeno, que básicamente por medio de otra cascada, pasa el plasminógeno a plasmina, y esa plasmina va a ser la encargada de la degradación de la fibrina para que se pueda resolver todo este proceso. Si nosotros quisiéramos generar que este efecto no se diera, podríamos utilizar algunos medicamentos como inhibidores de la plasmina, pero pues estamos hablando de fisiología. En el caso normal, nosotros queremos que esa plasmina actúe. Entonces esa plasmina es la que se activa para degradar esa fibrina y así disolver el coágulo. Entonces esto sería todo lo del tema de hemostasia, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Acá les dejo pues el inicio del tema de hemoclasificación, que también va a estar en el canal.
Y están los demás temas, como ya lo dijimos, el de generalidades de la fisiología sanguínea. Acá les dejo el de hemoclasificación para que vayan a verlo de una vez. Y espero que la información haya sido bastante clara. Los veo por allá en el video de hemoclasificación y muchas gracias.